Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga en este domingo 19 de abril, esperando que estén todos ustedes bien en sus casas, con sus familias, obedeciendo las instrucciones de las autoridades, guardándonos, haciendo caso, ¿verdad? Y disfrutando con nuestras familias, viendo películas, leyendo la escritura, orando. Les manda saludo el pastor Ricardo. Y en esta mañana quiero hablarles un poco acerca de la tarea del creyente. El tema de esta mañana se llama la tarea del creyente, la multiplicación. ¿Sí? ¿Por qué la tarea del creyente, la multiplicación? Estamos viviendo tiempos en donde por la enfermedad nosotros hemos visto que pues la pandemia se está multiplicando, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta en la escritura, siempre la visión de Dios es que nos multipliquemos, no importa lo que esté pasando, siempre debe haber una multiplicación. Y voy a tomar de referencia el texto de Éxodo 1 del 6 al 14 para que lo vayan buscando. Éxodo 1 del 6 al 14, en donde nos habla un poco después de la vida de José el soñador, cuando José muere. Tiempo atrás José nos había enseñado cómo él era quien lo había sustentado Dios, cómo había perdonado a sus hermanos, a su familia de todo el daño que le hicieron, y cómo a pesar de estar en Egipto, él dependió todo el tiempo de Dios y él fue prosperado en todo lo que hacía. Recordemos que Egipto es el prototipo del mundo, y José vivió bajo el yugo de Egipto, por así decirlo. Sin embargo, Dios lo levantó y Dios lo puso en gracia delante de quien gobernaba en ese tiempo, quien estaba como rey. Y José fue prosperado, y José fue gobernante, fue quien nos dio ejemplo hoy en las escrituras de cómo al depender de Dios las cosas van a fluir, ¿sí? Entonces, el texto que les voy a leer es Éxodo 1 del 6 al 14. Yo sé que en este tiempo hemos estado preocupados, hemos estado quizá orando más o orando menos, no sé, eso cada quien tiene su convicción personal. Quizá hemos estado leyendo más, leyendo menos. Sin embargo, es nuestra convicción y nuestra tarea como creyentes saber que debemos de depender de Dios en todo el tiempo y multiplicarnos. Si ustedes ven en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y se va, Él dice que hagamos discípulos, que nos multipliquemos. Él solamente capacitó y llamó a 12 cercanos para que multiplicaran y para que aprendieran a depender de Dios. Y vamos a leer el texto de Éxodo 1 del 6 al 14. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, la que le seguía a José, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Fíjense, subrayen ahí la palabra en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón, las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Subrayen, tanto más se multiplicaban y crecían. Entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo
y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Fíjense, me llama la atención unas cosas aquí que acabamos de leer, y es que los hijos de Israel se multiplicaron. Primero que nada vemos que entró a gobernar un rey que no había escuchado de José, no sabía quién era José, no sabía el cargo que había tenido José, y yo creo que si hubiera sabido el rey, como quiera, no le hubiera importado. Siempre Egipto siempre se va a manifestar como personas, al no tener a Dios, simple y sencillamente siempre van a hacer lo malo. Y ese rey no sabía quién era José, y la tarea era fastidiar al pueblo de Dios, fastidiar al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que los hijos de Israel fructificaban y se multiplicaban, eran aumentados y fortalecidos en extremo. Fíjate, no importa la situación por la que debamos estar viviendo, por la que estemos viviendo, por la que estemos pasando o por la que vayamos a pasar. Cuando Dios ya nos tiene en su mano, Él nos va a fortalecer, y es nuestra tarea soportar y aguantar para ser multiplicados en gran manera. Y cuando hablo de ser multiplicados, nuestra tarea hoy es hablarle a otras personas de Dios, otras personas que no tienen esperanza. Nosotros vivíamos sin esperanza, sin Cristo. Hoy sabemos que nuestra esperanza está en Cristo. Hoy sabemos que no hay desesperanza, que hay alguien que se va a ocupar de nuestras cargas, que se va a ocupar de nuestros problemas, que se va a ocupar de todo lo que nos está oprimiendo a nosotros. Ese nuevo rey le hacía la vida de cuadritos. Yo sé que a ti en tu lugar de trabajo quizá te hacen la vida de cuadritos. Yo sé que a ti, alguno de tus vecinos, te hace la vida de cuadritos. Yo sé que tú, quizá por donde pases, va a haber alguien que no te salude de buena manera. Pero eso no nos debe preocupar, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos del linaje escogido de Dios. Debemos de saber que las escrituras dicen que somos linaje escogido, nación santa. Y esto no habla para enseñorearnos de las personas que no conocen de Dios, sino sabiendo quiénes somos nosotros en Cristo. Que debemos, nuestras fuerzas van a aumentar, vamos a ser fortalecidos en extremo, y nos tenemos que multiplicar, hermanos. Vemos que los hijos de Israel se multiplicaron, o sea, el pueblo de Dios se extendió, se aumentó y se fortaleció en extremo. Se llenó de ellos toda la tierra, dice. Lo primero que vamos a ver es que el rey de Egipto reconoce que el pueblo de Israel es mayor y que es más fuerte que ellos. Cuando hablo que es mayor, es que se estaban multiplicando. El rey sabía que el pueblo de Israel se multiplicaba, eran más fuertes. Fíjense que la manera de razonar de ellos como mundanos, ellos dicen que deben de ser sabios para saber cómo van a oprimir. Y a diferencia de nosotros, las escrituras nos dicen a nosotros que nosotros debemos ser sabios, pero no para oprimir. Nosotros debemos ser sabios para dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que dé esperanza a quien se dice nuestros enemigos aún. Debemos ser sabios para orar por quienes no nos quieren. Debemos ser sabios para orar por nuestros enemigos, para bendecirlos. Y eso, a final de cuentas, va a ser agradable a Dios, porque los mundanos, ellos dicen que deben de razonar para oprimirnos. Nosotros debemos de razonar para hacer todo lo contrario a lo que ellos dicen. Nosotros nos diferenciamos hoy del grupo de aquel pueblo de Dios, de que ya no estamos bajo ese yugo de esclavitud. Es decir, el pueblo de Israel estaba bajo un yugo de esclavitud. Apenas iba a venir el libertador, que es Moisés. Sin embargo, hoy nosotros ya no estamos bajo ese yugo de esclavitud, pero aún estamos en Egipto. Aún vivimos en este mundo. Y mientras vivamos en este mundo, va a haber situaciones, opresiones, va a haber espíritus de personas, va a haber personas que van a tratar de oprimirnos, pero debemos de saber que ya no estamos bajo ese yugo de esclavitud. Ya ahora nos diferenciamos de que Dios nos fortalece y nos multiplica, ¿sí?
Fíjense cómo dice que fortalecían ciudades, ¿sí? Nosotros debemos de, con nuestra oración y nuestra vida íntegra, debemos de fortalecer nuestras casas, nuestros hogares. Porque no sé si te has dado cuenta como iglesia, pero hemos aumentado en número a nivel mundial y hemos aumentado en número a nivel local en tu congregación. Quizá de una manera rápida, quizá de una manera lenta, pero hemos aumentado, ¿sí? Y una vez que hemos aumentado, debemos de fortalecer el número de quien hemos aumentado. Tú, que eres un miembro más, tú debes de fortalecerte en la gracia de Dios. Tú no debes esperar que el hermano ore por ti. Tú no debes esperar que el pastor ore por ti. Tú debes orar por tu familia para que Dios te fortalezca a ti. Tú eres quien se va a plantar sobre la piedra que es Cristo, y tú eres quien debe de actuar con sabiduría y con prudencia para que todos los ataques que se vienen o que se vengan por parte del enemigo no te desmayen, no te opriman, y lo que leímos anteriormente no te amargue, porque debes de saber que si tú haces caso a las opresiones, eso te va a amargar. Fíjense que dice la escritura que fortalecían ciudades. Sin embargo, no vemos cómo debemos actuar con sabiduría. Mientras estemos en esta tierra, siempre habrá personas que nos quieran oprimir, lo que les mencionaba. Los egipcios temían a los hijos de Israel y temían que los fueran a derrotar. Y esa siempre debe ser nuestra actitud ante la adversidad. Que sepas tú que a lo que te estés enfrentando, debes de saber que es Dios quien nos va a dar la victoria. No importa lo que estemos enfrentando, siempre Dios nos va a dar la victoria. Entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Y pusieron a servir con dureza al pueblo, de tal manera que llegaron a amargarse. Entonces surge una pregunta aquí. ¿Por qué se amargaron? ¿Por qué se amargó el pueblo de Israel? ¿Qué acaso el pueblo de Dios no se daba cuenta que ellos crecían, se multiplicaban y se fortalecían? ¿Por qué se amargaron? ¿Por qué no se dieron cuenta que Dios los favorecía? Había una promesa de parte de Dios para el pueblo, que antiguamente había declarado de que Él los libertaría. Pero cuando venía la opresión, ellos, en vez de darse cuenta que Dios los sustentaba, los fortalecía y lo multiplicaban, ellos se amargaban. ¿Por qué se amargaban? Porque ellos lo hacían en sus fuerzas, servían en sus fuerzas, dependían de sus fuerzas y no en las de Dios, ¿sí? Ellos no se daban cuenta que Dios estaba con ellos, hermanos. Hoy Jesús es nuestro libertador. Hoy Jesús, Él nos ha dado esa libertad. Él nos ha liberado de nuestros pecados. Debemos de saber que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Jesús es quien ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Él nos ha comprado a precio de sangre de nuestras almas. Ya no estamos bajo ese yugo de esclavitud. El mundo es dominado bajo ese yugo de esclavitud, sin embargo nosotros no. Debemos de saber que Jesús es nuestra roca, Jesús es nuestro castillo fuerte, Jesús es nuestro príncipe de paz. Él es el yo soy, hermanos. Él es el Padre amoroso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores de nuestra vida. Aprendamos a vivir una vida donde debemos de saber que al pueblo de Dios, Dios lo va a guiar para que se multiplique y se fortalezca, hermanos. Tendremos fallas mientras caminamos. Si tú apenas estás empezando a caminar, tendremos fallas, hermanos, por supuesto, todos los días mientras aprendemos. El apóstol Pablo nos habla de ir renovando nuestra mente. Y renovar nuestra mente es poner lo nuevo que el Señor nos enseña y desechar lo viejo que nosotros hemos aprendido durante nuestra vida y que hoy sabemos que no agrada a Dios. Debemos de saber que hemos sido perdonados, hemos sido justificados, y que si tú no conoces a Jesús el día de hoy, si apenas vas a conocer a Jesús, yo te invito a que ores a Dios en tu casa, le pidas perdón por tus pecados, lo reconozcas como Señor de tu vida. Dile al Señor y reconócelo
en todos tus caminos. Reconócelo como Señor de tu vida. Dile al Señor que tú le entregas tu vida. Dile al Señor que ya no quieres vivir una vida como la que vives. Y tú vas a ver cómo vas a empezar a crecer en la gracia y la misericordia de Dios, para que seas un discípulo verdadero del Señor. Debemos de saber que como el pueblo de Israel en Egipto era fortalecido y multiplicado, nosotros también debemos ser fortalecidos y multiplicados. Vemos cómo ellos trabajaban para hacer grandes ciudades. Nosotros también podemos trabajar espiritualmente para que nuestras ciudades, nuestros hogares se fortalezcan y crezcan, hermanos. Debemos de saber que vamos a aprender a crecer en la gracia de Dios, y dependiendo de Dios, las cosas van a ser más fáciles, mis hermanos. No permitas que todo lo que está pasando afuera te oprima y te amargue, hermanos. Llevemos todas nuestras cargas delante de Dios, hermanos. Yo te pido, hermanos, que aprendas de este pasaje, y te pido que en este domingo pases un domingo agradable, y que esta semana que comienza empieces confiando en Dios, pidiendo sabiduría para ir creciendo en la gracia y en la santidad, porque debemos reconocer que hay algo muy importante que la palabra del Señor nos dice, que dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Fortalécete en el Señor, arrópate y agarra esta palabra para tu vida, sabiendo que es lo único que necesitamos, sabiendo que Dios va a estar con nosotros, sabiendo que Dios nos va a fortalecer día con día, hermanos. Dios te bendiga y que pases una semana muy agradable al Señor, y ojalá que pronto nos podamos ver. Dios te bendiga, iglesia. Saludos.